Buenos días. Bien, pues vamos a iniciar con la última parte. Permítame un momentito. Sí, ya voy. Bueno, buenos días. Entonces, pues vamos a platicar sobre hemostasia, que era lo que habíamos iniciado. Recuerden, nada más como recordatorio de la hemostasia, que hay tres características que van a intervenir para llevar a cabo este proceso: las plaquetas, los factores de la coagulación y el endotelio. Ya platicamos de los dos primeros y nos faltaba hablar del endotelio. Cada uno de estos, por ejemplo, en las plaquetas habíamos visto cómo se lleva a cabo su activación y su agregación. Los factores de coagulación, cómo interaccionan con las plaquetas para que se vaya formando el trombo secundario, ¿sale? Y finalmente vamos a ver cómo el endotelio interactúa con, con estos dos componentes para poder complementar la coagulación. Bueno, entonces el endotelio por lo general son células, un epitelio plano simple, el cual recubre las luces de los vasos sanguíneos y en condiciones normales va a procurar mantener un balance entre la actividad anticoagulante y la actividad procoagulante. Entonces, ¿qué predomina cuando el endotelio se encuentra, digamos, en condiciones normales, sin activación o sin lesión endotelial o sin disfunción del mismo? Pues su efecto anticoagulante es el que va a predominar. Entonces, ese efecto anticoagulante lo vamos a considerar en tres aspectos. Uno, cómo actúa inhibiendo a las plaquetas, cómo neutraliza a la cascada de coagulación o el efecto anticoagulante, y cómo se encuentra durante este proceso destruyendo la poca fibrina que se pudiera crear. Entonces, el efecto fibrinolítico. Bien. Si hablamos del primer proceso que corresponde a la inhibición de las plaquetas, nos vamos a dar cuenta que actúa en tres partes. Uno, sirve como una barrera para limitar el contacto de las plaquetas con las sustancias fosfolípidos de carga negativa. ¿Se acuerdan que yo les hablé de fosfolípidos de carga negativa? Y también les hablamos de los factores de von Willebrand. También se encarga de inhibir los factores que generan o que favorecen la agregación plaquetaria. Y evita, a través de que el endotelio se una a la trombina, evita que las plaquetas se activen. Recuerden que las plaquetas tienen muchas acciones conjuntas con la trombina. Bien, el efecto de barrera, pues como les decía yo, el hecho de que se mantenga una superficie que recubra o que separe lo que es la sustancia fundamental, lo que son los fibroblastos y los componentes que están en la pared del vaso sanguíneo, separados por el endotelio, evita que entre en contacto con el colágeno y con el factor de von Willebrand. Estos dos son muy importantes para que las plaquetas se activen. Entonces, el endotelio sirve como una barrera. Lo siguiente es cómo libera sustancias que van a inhibir la agregación plaquetaria. Y estos, pues, recuerden que los vimos en la respuesta inflamatoria. ¿Quiénes son? Las prostaciclinas, que generaba una vasodilatación y una disminución de la agregación plaquetaria, el óxido nítrico, que generaba vasodilatación, y una enzima que va a degradar el adenosina difosfatasa, que degrada al ADP. ¿Por qué el ADP? Recuerden que las plaquetas tienen en sus glóbulos densos ADP, y este ADP, cuando se liberaba, una vez que se activaban las plaquetas, generaba
mayor agregación plaquetaria. Entonces, hay una enzima que si en caso que alguna plaqueta se rompiera e iniciara una ligera agregación, la adenosina difosfatasa va a degradar ese ADP producido de más para evitar la agregación plaquetaria, ¿vale? Y el Disculpe, doctor. sí, Perdón que le interrumpa. ¿Podría aceptar a mis compañeros, por favor? dale, dale. Y, y no sé si ya esté grabando la clase. ¿Ya no se ve? ¿No, No, no se ve. no la imagen? A ver. No, no sé si ya le esté grabando a Ah, usted. no, la que les voy a grabar es la segunda, la otra clase que voy a dar a las 11 y esas las voy a subir para que la tengan, ¿sale? Ah, ok. ¿Vale? Muchas Sí, gracias. sí, sale. Bien, entonces sí se ve, pero sí se ve la imagen, ¿verdad? Sí vemos la batalla. Ah, Sí, bueno, sí se ve. bien. Entonces, y finalmente el endotelio que se une a la trombina inactivando su función. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de varias proteínas como la trombomodulina. Ahorita lo vamos a ver. Aquí, no sé, aquí está la trombomodulina, que sería esta, la trombomodulina, o a través de los proteínas similares a la heparina, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ahora, ¿cuál es su efecto anticoagulante? Bueno, también tiene una acción de barrera y tiene factores que se oponen activamente a la coagulación, como son las proteínas, como la trombomodulina, que se encuentra, todas estas proteínas se encuentran en la superficie del endotelio. La proteína, bueno, excepto el sector de proteína C, las moléculas similares a la heparina y los inhibidores de la vía del factor tisular. Inhibidor de la vía del factor tisular. Bueno. Bien, entonces la barrera, bueno, aquí lo que hace es evitar lo mismo, que los factores de la cascada de coagulación pudieran entrar en contacto con la matriz para evitar que entren que en esta zona encuentren el factor tisular y active la vía intrínseca, ¿sale? Entonces el factor tisular, para evitar que entre en contacto con el factor tisular. Ahora, en relación a las diferentes proteínas como la trombomodulina, aquí está la trombomodulina, que es una proteína que se encuentra en la superficie del endotelio, tiene la capacidad de unirse fácilmente a la trombina. Una vez que se une a la trombina, se agrega la proteína C, que es una proteína que está circulando en la sangre, se adhiere se une este complejo trombomodulina, trombina y proteína C, para que la proteína C se active. Esta requiere un cofactor que va a ser la proteína S, y esta proteína se va a inactivar los factores de la cascada de coagulación 5 y 8. Recuerden que el 5 forma parte de la vía común y el 8 forma parte de la activación con el factor tisular. Entonces, perdón, también de la vía común el factor 5 y el factor 8. Bien. La otra proteína puede ser la proteína similar a la heparina. La proteína similar a la heparina también tiende a unirse con una proteína que favorece la activación de la protrombina, que es la antitrombina 3, y esa antitrombina 3 se une a la trombina, y esta trombina se une a la vez al factor 9 y al factor 10 de la cascada de coagulación, y también al factor 11 y 12, inhibiendo toda esta vía. Entonces estaría inhibiendo la vía extrínseca, ¿no? A través de estas moléculas similares a la heparina, iniciando por la antitrombina, trombina, factor 9, 10, 11 y 12 estarían inactivados por esta zona. Y luego tenemos la sustancia que es inhibidora de la vía del factor tisular. Este inhibidor del factor de la vía tisular es una proteína que se encuentra en la superficie, y lo que va a hacer es unirse al factor 8 para evitar que se una unirse al factor 7 para evitar que se una al factor tisular que se encuentra en los tejidos. Entonces, si se rompía el endotelio, un factor que estaría actuando en contra de la activación del factor tisular sería esta proteína inhibidora, porque estaría atrapando al factor 7 e intentando inactivarlo para que no se lleve a cabo la activación de esta vía intrínseca. ¿Vale? Bien. Y finalmente, el efecto fibrinolítico está relacionado recuerden, con la plasminógeno tisular, el TPA. El plasminógeno tisular se libera del endotelio, el endotelio libera este plasminógeno tisular, y lo que hace es unirse al plasminógeno. Se une al plasminógeno, que es estas tiritas como salchichitas que se ven, lo rompe, y al romperlo lo convierte en plasmina, y esta plasmina es la que rompe al
a la fibrina, entonces produciendo los productos de degradación de la fibrina. Entonces, el endotelio libera una gran cantidad de plasminógeno intracelular para activar al plasminógeno y convertirlo en plasmina y de esta manera romper a la fibrina. Entonces, todos estos son los mecanismos que está activando el endotelio mientras se encuentra en un estado normal, ¿sí? Todos los efectos son para evitar la cascada de para evitar la formación de los coágulos sanguíneos. Bien, entonces con esto estaríamos terminando y explicando lo referente a, a todo el proceso de la hemostasia. Bueno, entonces vamos a continuar con las enfermedades relacionadas con la hemostasia. Y vamos a hablar primero de los trastornos hemorrágicos. Estos son sangrados anormales que pueden tener un defecto en relación a que pueden ser primarios como genéticos o secundarios que estén relacionados con los vasos sanguíneos, con las plaquetas o con los factores de coagulación. ¿Sale? Bien. Bueno. Las hemorragias pueden ser de muchas maneras. Pueden ser masivas, pueden ser crónicas, pueden ser agudas, pueden ser pequeñas, grandes, en fin. Hay muchas variedades de las hemorragias y en muchas enfermedades se presentan. Pero bueno, hablaremos de un pequeño grupo que son las hemorragias masivas, son aquellas donde existen lesiones anatómicas que la ruptura de estas podría provocar una pérdida de sangre importante. Y entre ellos sería, por ejemplo, la aorta. Si la aorta se rompe o el corazón se rompe, tendríamos hemorragias tan intensas y una cantidad importante de pérdida que provocaría la muerte en el individuo. Las enfermedades que se asocian con lesiones en la aorta y en el corazón, pues tenemos la disección, por ejemplo, en el síndrome de Marfan con una disección aórtica, que esta disección aórtica se da en la porción torácica, ¿eh? Esta disección se da en la porción torácica. Y, por ejemplo, otros son los aneurismas de la aorta abdominal, y esto está condicionado principalmente por hipertensión arterial. Los pacientes que tienen hipertensión arterial de larga evolución y que probablemente está asociado con aterosclerosis, tienden a desarrollar aneurismas de la aorta abdominal. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente joven, por ejemplo, con una disección aórtica, lo más seguro es que puede ser que tenga algún síndrome de Marfan. Si es una persona adulta mayor, pues podríamos pensar lo que se debe a hipertensión. Pero cuando son muy jóvenes, lo vamos a ver sobre todo en síndrome de Marfan. Lo veremos en enfermedades genéticas. Y los aneurismas de la aorta abdominal se dan en personas, es mucho más frecuente que se presente un aneurisma de aorta abdominal en pacientes hipertensos que una disección aórtica, ¿sale? Bueno, otro puede ser que el corazón se rompa por un infarto del miocardio, un infarto masivo, un infarto que necrose completamente la pared anterior o el tabique interventricular, pues puede generar la ruptura del corazón y por lo tanto una hemorragia. Bueno, la imagen, perdón, no les expliqué, es un aneurisma abdominal, ¿eh? Es un aneurisma abdominal. Las hemorragias leves pues las podemos encontrar en los procesos quirúrgicos, en los partos, intervenciones dentales, procesos como la menstruación, algún traumatismo, alguna herida que nos hagamos por algún golpe contundente o por tenga filo, algunos trastornos hereditarios como enfermedad de von Willebrand o la ingesta de algunos medicamentos anticoagulantes como el ácido acetilsalicílico o enfermedades metabólicas como la uremia cuando el paciente cursa con insuficiencia renal. ¿Eh? Bueno, ¿cuáles son las alteraciones hemostáticas primarias? Por lo general, son lesiones que podemos encontrar en diferentes regiones. Algunas de estas hemorragias que son pequeñas, son leves, pues podemos verlas en la piel y en las mucosas. Cuando vemos lesiones pequeñas que miden de 1 a 2 milímetros, pues se les llama petequias. Cuando son mayores de 3 milímetros, se les van a llamar púrpuras. Estas lesiones que son petequias, pues por lo general las causas tienden a ser un aumento focal de la presión intravascular. O sea, a veces hay unas personas que pueden hacer petequias cuando hacen un esfuerzo muy importante, porque quieren levantar alguna piedra, alguna caja y está más allá de sus capacidades, o se esfuerzan demasiado, la presión que generamos a nivel de nuestros vasos sanguíneos generan ruptura. Entonces podemos generar esas petequias. Cuando las plaquetas nos bajan, podemos generar también petequias.
O, como les digo, en los problemas de insuficiencia renal no se sabe exactamente cómo es que las plaquetas dejan de funcionar y esto genera pequeñas hemorragias a nivel de los microvasos, generando estas petequias. O que tengamos alguna deficiencia de algún factor de la cascada de coagulación. Las púrpuras son un poco más grandes y pues pueden ser por traumatismos, algún golpe, puede generarnos este problema, enfermedades inflamatorias de los vasos sanguíneos como las vasculitis y otra que sería el aumento de la fragilidad vascular. Antes en el laboratorio se hacía una prueba de fragilidad, bueno, se hace todavía, se hacen las pruebas de fragilidad vascular y esto ustedes si lo recuerdan, se hace sobre todo cuando está uno buscando datos clínicos para diagnosticar el dengue, que colocamos el brazalete del, para detectar, para medir la presión arterial, la elevamos a cierta presión y después lo desinflamos y vemos si el paciente no generó pequeñas manchas hemorrágicas, ¿sí? Y bueno, que en este caso no es por una fragilidad capilar, sino que sería más por una cuestión de disminución de plaquetas, ¿no? Pero hay algunas pruebas de laboratorio que nos sirven para medir la fragilidad capilar. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Las petequias en la mucosa oral, vemos en la piel, vean, son lesiones que miden de 1 a 2 milímetros, estas que son a nivel periorbitario, estas serían las petequias. Luego las púrpuras son manchas un poquito más grandes, estas, les digo, están muy relacionadas con procesos inflamatorios de los vasos sanguíneos, vasculitis que les vemos, y estas son púrpuras, son lesiones arriba de 3 milímetros de diámetro, se ven francamente hemorrágicas, no son piquetes de mosquito, no son para nada piquetes de mosquito, ¿no? Bien, luego, perdón, se me había olvidado. También tenemos hemorragias en las mucosas, como epistaxis, que es sacado por la nariz, hemorragias digestivas, la hemorragia menstrual, si están relacionadas con procesos primarios. O sea, por ejemplo, si tienes deficiencias de algún factor de la cascada de coagulación, pues puedes tener problemas de epistaxis. Si tienes fragilidad capilar, puedes tener epistaxis. ¿Sí? Bien. La menstruación, por ejemplo, en las mujeres puede incrementarse cuando tienen trastorno de la coagulación. Otras causas que son un poquito ya más aparatosas, pues uno serían las hemorragias que se dan a nivel del músculo o a nivel de las articulaciones, como la hemartrosis, que pueden ser por traumatismos o enfermedades como la hemofilia. Entonces, un esquema de cómo se ve una hemartrosis, pareciera que está edematizado, pero en realidad tiene sangre dentro de la articulación. Cuando se afectan los vasos sanguíneos podemos encontrar, por traumatismo, pues puedes encontrar algunos tipos de lesiones un poquito mayores, como son las equimosis o hematomas, que a veces nosotros mencionamos. Son lesiones arriba de 1 centímetro o de 2, y pueden estar generando por trastornos así sistémicos o pueden ser también por traumatismo, ¿no? Pueden estar asociados con fragilidad de los vasos sanguíneos o enfermedades como vasculitis. Dependiendo de la intensidad del proceso, pues puede darnos desde púrpuras hasta estas equimosis mayores. O a veces desgarros musculares, traumatismos, sobre todo golpes, ¿no? Nos pueden generar este tipo de hematomas. Las pérdidas sanguíneas pueden ser, crónicas y esto nos pueden estar generadas por una úlcera, por un sangrado menstrual abundante, y esto condiciona pérdida de hierro y por lo tanto nos lleva a una anemia ferropénica, ¿no? O también la sangre las hemorragias pueden acumularse en las cavidades como el hemoperitoneo y el hemopericardio o hemotórax, que se les llama así porque hay sangre en estos líquidos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una hemorragia? ¿Cuál es la severidad de una hemorragia? Bueno, ¿de qué depende? Bueno, depende del volumen. Una pérdida mayor del 20% nos va a generar problemas de hemodinamia y el paciente puede presentar un choque hipovolémico. La velocidad en que se elimina, si es rápida y abundante, pues el paciente se puede morir. Si es lenta y pequeña, crónica, pues nos va a llevar a problemas de anemia, ¿no? Y la localización no es lo mismo que tengamos una hemorragia en el cerebro que tengamos una hemorragia en el tejido subcutáneo, ¿vale? Entonces también la localización nos menciona la severidad del caso. Bien. Otro grupo de enfermedades que vamos a ver van a ser las trombosis. Las trombosis, para que se lleven a cabo, tiene que existir, estos 3 componentes tienen que estar trabajando sincrónicamente. Que exista un daño endotelial,
que exista un flujo sanguíneo anormal y que se dé un proceso de hipercoagulabilidad, ¿sale? Para que esto nos lleve a un proceso de trombosis. A esta triada se le llama triada de Virchow: lesión endotelial, alteración del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad. Bueno, hablemos del primero, endotelio. El endotelio, para que se vuelva procoagulante, tiene que tener, pueden ser dos cosas: uno, o que se lesione, o que presente una disfunción, o que por algún motivo se active este endotelio. La lesión, pues no hay mucho que decir, ¿no? Es una lesión donde se pierde el endotelio y por lo tanto se activa el efecto procoagulante. La disfunción es un poquito más, no tanto más inespecífica, sino que un poquito más difícil de ver, porque podemos encontrar una persona joven a lo mejor y que empieza a generar coágulos sanguíneos a diestra y siniestra, y aparentemente, macroscópicamente, no vemos ninguna lesión en el endotelio, pero quizás tiene un proceso de disfunción o algún mecanismo metabólico o interno está generando que se active el endotelio. Bueno, las causas de una lesión endotelial serían por una adhesión y activación de las plaquetas, un aumento en la fuerza de roce o de cizallamiento de los componentes de la sangre con el endotelio, o cuando hay una pérdida de la continuidad del endotelio, y esto genera que las plaquetas y los factores de coagulación entren en contacto con el factor de von Willebrand o con el factor tisular. Y la inflamación causa daño directo sobre los endotelios, y esto puede provocarnos el efecto protrombótico. En cambio, la disfunción o la activación del endotelio puede estar condicionada, bueno, la lesión física pues sería más del otro, pero en microorganismos, por ejemplo, algunas sustancias de algunos microorganismos que estuvieran generando que el endotelio se modificara. El flujo sanguíneo normal, que tuviera turbulencia, que tuviera estasis, nos generaría la activación del endotelio. Que algunos medidores de la inflamación estén activados o aumentados, como la proteína C, como el fibrinógeno, como la proteína C del amiloide, pudieran estar generando que se activara el endotelio. Algunas alteraciones metabólicas, como la insuficiencia renal, que aumenta los niveles de cuerpos nitrogenados y puede activar el endotelio. La hipercolesterolemia, que podría a la larga llevarnos a depósitos de ésteres de colesterol por debajo de la íntima, y esto genera activación del endotelio. Homocisteína, que es una enfermedad metabólica que genera liberación de componentes de homocisteína y activa las plaquetas. O toxinas que se absorben a través del humo del tabaco, que pueden permitirnos este proceso. Permítame un momentito. Bueno, entonces, en lo que nos quedamos. Aquí estamos. Entonces, el tabaco también puede generar un efecto de activación del endotelio y por lo tanto tener un efecto procoagulante. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando el endotelio se activa? Pues tiene un efecto protrombótico y por lo tanto va a generar cambios que favorezcan la coagulación o son procoagulantes, y un efecto que va a inhibir el proceso fibrinolítico y por lo tanto va a tener un efecto antifibrinolítico, o sea, va a permitir o favorecer los depósitos de fibrina. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan de la trombomodulina que decíamos que se encargaba de inactivar a la trombina? Pues resulta ahora que ya no puede, que ya está la expresión de la trombomodulina disminuye y por lo tanto la trombina no se adhiere a la trombomodulina y esta puede activar la cascada de coagulación y activar a las plaquetas, ¿no? Y al activar las plaquetas, pues también activa a través de la trombina, activa los receptores PAR, y estos PAR activan algunos medidores químicos de la respuesta inflamatoria, ¿no?
Y también se disminuyen todos los demás. Disminuyen los receptores de proteína C, disminuyen los inhibidores, las moléculas inhibidores de la vía del factor tisular. Permítame tantito. Bueno. Sí. Bien, entonces, bien. Entonces, el resultado disminuye la proteína C y disminuye el inhibidor de la vía del factor tisular, y si se disminuye la vía del factor tisular, pues por lo tanto permite que el factor 7 se une al factor tisular y active la vía intrínseca. También disminuye las moléculas similares a la heparina, por lo tanto la trombina se activa y continúa con la activación del factor 9, 10, 11 y 12 activados, entonces también la vía extrínseca se está activando. Entonces, la cascada de coagulación se lleva a cabo sin ningún problema. Ahora, en la vía fibrinolítica, recuerdan que liberábamos plasminógeno tisular para activar el plasmina. ¿Y qué sucede? Que se inhibe, se disminuye, ya no se produce factor tisular, por lo tanto el plasminógeno no se rompe, por lo tanto no se produce plasmina, y la fibrina se sigue depositando junto con las plaquetas para formar el tapón secundario de la hemostasia. Y ya de esta manera tiene el efecto antifibrinolítico, ¿no? Alteraciones del flujo. Recuerden que cuando hablamos de la respuesta inflamatoria, dijimos que el flujo podía tener alguna alteración y generar turbulencias o estasis. Turbulencias que generan remolinos, y esto va a provocar la formación de trombos arteriales o trombos cardíacos, porque la turbulencia la vemos más frecuentemente en el sistema arterial y en el corazón. Y la estasis son más frecuentes que se observe en las venas, por lo general tiende a favorecer la presencia de trombos venosos. ¿Vale? Bien. ¿Qué sucede con el flujo? Cuando el flujo sanguíneo se altera, ya sea una turbulencia o una estasis, pues lo que va a generar es que se active el endotelio, que se altere el flujo laminar y que impida la retirada y la dilución de los factores de la coagulación. Entonces, al haber un flujo más lento, activa el endotelio, libera disminuye todos sus receptores inhibidores de la coagulación, como el trombomodulina, factor inhibidor del factor tisular, las proteínas similares a la heparina, el mismo receptor para trombina, en fin, todos componentes, y por lo tanto se da el efecto procoagulante. Y además permite la adhesión de los leucocitos, con lo que se expresan las moléculas de adhesión, como son las selectinas, y al liberarse y al mostrarse leucocitos, pues estamos hablando de un proceso proinflamatorio. Después, el flujo laminar permite que las plaquetas que se encontraban circulando en el centro del flujo ahora entren en contacto con el endotelio, y a su vez, al no tener inhibidores como las prostaglandinas, como el óxido nítrico, pues favorece que las plaquetas se adhieran, se depositen sobre el defecto del endotelio y permitiendo la agregación. Y si el flujo se lentece o está turbulento, pues no fluye la sangre adecuadamente, por lo tanto los factores de coagulación se acumulan y los inhibidores no llegan. Los inhibidores no llegan para neutralizarlo, y esto favorece la coagulación. ¿Vale? Bien. Bueno, las situaciones clínicas. ¿En qué momentos o en qué condiciones encontramos una alteración del flujo? La presencia de placas de aterosclerosis. Si la placa se rompe o está ulcerada, pues cada que pase la sangre por ahí genera un remolino. Y ese remolino favorece el enlentecimiento, favorece sobre todo la pérdida del flujo laminar. Otra, si está rota, por lo tanto se van a ver ¿qué? Los factores de von Willebrand expuesto y el factor tisular, por lo tanto, y que activarán la cascada de coagulación, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. ¿Sale? Ahora, también puede suceder que el vaso sanguíneo tenga un defecto, que tenga una dilatación, un saco en el vaso sanguíneo, y esto genera también turbulencia y estasis. Y esos aneurismas son muy frecuentes en las arterias y en el corazón. Otro que puede generar una alteración del flujo es el infarto del miocardio, porque una vez que se lleva a cabo el infarto, la zona de isquemia deja de contraerse,
y por tanto la dinámica de la contracción del músculo cardíaco se pierde, generando algún tipo de estasis o algún tipo de turbulencia y favoreciendo la formación de los trombos. Otra, en la estenosis reumática, esto se da sobre todo en la válvula mitral, se obstruye la válvula mitral, por lo tanto la sangre no sale, y si sale revoloteando, así sale turbuleando, y por lo tanto forma los trombos. La fibrilación auricular significa que la aurícula se contrae muchas veces de una forma muy superficial y no permite el vaciamiento de la aurícula, generando que se formen trombos. La policitemia es un incremento del número de eritrocitos. Son pacientes que lo normal de eritrocitos es tener alrededor de 5,5 millones, y estos pacientes con policitemia pueden tener hasta 7, 8, 9 millones de eritrocitos. Al haber tantos eritrocitos, el flujo se hace mucho más lento, más viscoso, y eso favorece la formación de trombos. Enfermedades como la anemia drepanocítica, donde los eritrocitos tienen la forma de un balón de fútbol americano, por lo tanto son mucho más rígidos, menos flexibles, y cada que pasan por un vaso sanguíneo, como ese eritrocito no se dobla ni es flexible, lesiona o lastima el endotelio, generando un efecto procoagulante. Además de que algunos de estos eritrocitos tapan el vaso sanguíneo o parcialmente, y esto genera una estasis y favorece la trombosis. Entonces son situaciones en donde, enfermedades en donde podemos encontrar una alteración del flujo sanguíneo. Y finalmente la hipercoagulabilidad. Aquí, pues sobre todo lo que tenemos que plantearnos es la presencia de que los factores de coagulación están alterados. Y algunos tienen que ver con una cuestión de tipo genética, que se le van a llamar primarios, o sea, se heredó el problema, y los secundarios son aquellos que son otras causas, excepto que no son genéticas, que son los adquiridos. Bueno, entonces aquí los dividimos. En la tabla tenemos los primarios y los secundarios. Pues los frecuentes, por ejemplo, es la mutación del factor 5 o enfermedad de Leiden, en donde lo que sucede es que un aminoácido es modificado, es cambiado, y con esta modificación que se da en el factor 5 de este aminoácido, hace que ya no pueda ser neutralizado, y al no poderlo neutralizar, pues favorece, pero no lo podemos activar, y generando que la trombina no tenga efecto sobre él. Entonces, al tener efecto sobre él, favorece la formación de trombos. Recuerden que el factor 5, cuando hablamos de la cascada de coagulación, también se puede activar por la trombina. Entonces, o sea, como el factor 5 no se inhibe, pero no lo podemos inhibir, sino que se mantiene activo, no lo podemos neutralizar, entonces se encuentra con la trombina y favorece la coagulación. Por lo tanto, en los pacientes que tienen este defecto de mutación del factor 5, cuando son pacientes homocigotos, aumenta 5 veces el riesgo de generar trombosis. Y en los pacientes que son homocigotos, o sea, que tienen los dos genes alterados, pues aumenta 50 veces el riesgo de trombosis. Algo que es muy importante que ustedes deben tomar en cuenta cuando ya empiezan a tratar pacientes es que aquellos que sean menores de 50 años y que tengan manifestaciones de trombosis, pueden estar, no hay que descartar, no hay que dejar pasar que pudiera haber un trastorno genético. Si es un paciente joven y está teniendo problemas de trombosis, hay que buscar que tenga alguna cuestión genética, independientemente de que existan factores de riesgo adquiridos, como sedentarismo, aterosclerosis, hipertensión, cirugías, o enfermedades metabólicas, cualquiera de estos factores secundarios que pudiera tener un paciente menor de 50 años y que esté generando hipercoagulabilidad o trombosis, no hay que dejar de lado y hay que buscar que no tenga algún proceso hereditario. Otras causas que me pueden generar procesos de hipercoagulabilidad son el déficit de antitrombina 3, que ya recuerden que si no tengo antitrombina 3, pues yo no puedo unir a la trombina. Si tengo déficit de proteína C, yo no puedo inactivar los factores 5, y por lo tanto, si yo tengo proteína S, también no puedo inhibir los factores 5 y 8 de la cascada de coagulación. Bueno.
Esto es lo que les decía yo de la... Bueno, otra mutación es la mutación de la protrombina. La mutación de la protrombina lo que hace es que al cambiarse su nucleótido que tiene, genera hipercoagulabilidad porque también no la podemos inhibir y el riesgo de trombosis aumenta 3 veces. La homocisteína pues es muy similar, bueno, esta homocisteína aumenta y se incrementa en la sangre, generando una cierta activación del fibrinógeno y favoreciendo que este fibrinógeno sea más activo, se rompa y convierta en fibrina y forme los coágulos sanguíneos. Bueno, hay unos síndromes de hipercoagulación, que es como es el síndrome de trombocitopenia inducida por la heparina. Esta trombocitopenia inducida por la heparina se lleva a cabo cuando se utiliza heparina no fraccionada, eso es una heparina de alto peso molecular. Esta proteína de alto peso molecular genera que se rompa, genera la formación de anticuerpos, y esos anticuerpos se van a adherir principalmente a las plaquetas, generando su activación. Estas plaquetas, al activarse con esos anticuerpos que se formaron contra la heparina, favorecen agregación, condicionando una trombocitopenia. Pero, además, activan la cascada de coagulación, provocando la trombosis. ¿Sale? Bien. Y luego tenemos el síndrome por anticuerpos antifosfolípidos. En esta, pues tiene muchos, como está muy relacionado con enfermedades autoinmunitarias, pues encontramos problemas de trombosis, sobre todo aborto por repetición, se forman algunas vegetaciones a nivel de las válvulas cardíacas, podemos tener disminución de plaquetas como trombocitopenia, y por lo tanto, como estamos hablando de que hay un proceso de coagulación importante, pues nos puede llevar a tromboembolia pulmonar, accidentes cerebrovasculares, infartos, todo lo que tenga que ver con lesiones a nivel del vaso sanguíneo, pues nos va a estar dando los anticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué es lo que se piensa que sucede? Bueno, se cree, bueno, primero puede causar también microangiopatía renal, que se forman pequeños trombos en los vasos sanguíneos del riñón y generando esta lesión. Y lo que se ha visto es que existen unas proteínas, como es la beta-2-glucoproteína 1, que se encuentra asociada a las células endoteliales al trofoblasto. Y cuando entra en contacto con la trombina, favorece una unión, y esa unión genera la activación de toda la cascada de coagulación y de las plaquetas, favoreciendo ese grado de hipercoagulabilidad. Entonces, en estos pacientes, sobre todo de anticuerpos antifosfolípidos, que se ve con frecuencia en las mujeres y aquellas mujeres que tienen pérdidas fetal repetitivas, hay veces que hay que buscar si no tienen un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ya que esta proteína beta-2, glucoproteína 1, tiende a estar en contacto con las células endoteliales y con las células del trofoblasto, generando una reacción antígeno. Bueno, se agrega la beta-2 microglobulina, se adhiere a las paredes, se adhiere a las células, y estas células, como se forman anticuerpos contra esta beta-2 microglobulina, pues se adhiere a ellas, lesionando a las células del trofoblasto, y por lo tanto la placenta no crece, envejece rápidamente, sufre de colapso circulatorio y el producto fallece por falta de irrigación. Este síndrome de anticuerpos antifosfolípidos podemos encontrarlo de forma primaria cuando normalmente encontramos un proceso de hipercoagulabilidad en los pacientes, y secundario cuando está asociada con una enfermedad autoinmunitaria, lupus eritematoso, artritis reumatoide, esclerodermia o alguna enfermedad de la colágena, y está asociado con esto, se llamará que es un síndrome antifosfolípidos de tipo secundario. ¿Sale? Bueno. ¿Qué pasa con los trombos? Bueno, los trombos pueden ser de origen arterial y venoso, ¿vale? Y en los arteriales casi siempre están provocados por la turbulencia o porque hay una lesión endotelial. Y los venosos porque hay un enlentecimiento del flujo y por lo tanto se da una estasis. Se dice que los trombos, por lo general, tienen un punto de unión en el vaso, en la pared del vaso sanguíneo, y la punta de los trombos tienden a tener la forma de un triángulo, y su punta
de los trombos arteriales tienden a mirar o van en sentido, la punta está en contra del flujo sanguíneo. En cambio, los trombos venosos, que también terminan en punta, están mirando o van en relación al flujo sanguíneo. Entonces, se dice que ambos trombos miran hacia el corazón. Como los vasos arteriales envían la sangre del corazón hacia la periferia, la punta está mirando hacia el corazón, o sea, está en contra del flujo sanguíneo. Y los venosos, que la sangre regresa, la punta está mirando hacia el corazón. ¿Sale? Bueno, es una cuestión más de tipo morfológica en este aspecto. Bien. Ahora, los trombos también tienen una característica, se pueden fragmentar y esto puede condicionar procesos embólicos. Los trombos tienden a tener capas de depósitos. Primero se deposita fibrina, nuevamente eritrocitos, fibrina, eritrocitos y así se va. Forma una banda y a esto se le llama líneas de sangre. Las zonas más oscuras pues están ricas en eritrocitos y las zonas más claras son ricas en fibrina. Y todos los trombos, tanto arteriales como venosos, tienen esta alineación. Es más visible en los trombos venosos que en los trombos arteriales. Bien, los trombos pueden clasificarse en trombos murales. Lo anterior que vimos fue dónde se forman, ¿no? Arteriales y venosos. Ahora, los trombos pueden ser murales y que se originan en las cavidades cardíacas o en la aorta. ¿En qué condiciones se forman los trombos murales en las cavidades cardíacas? Pues cuando hay una alteración en la contracción del músculo cardíaco, que pueden ser las arritmias, que pueden ser el infarto al miocardio, o cuando hay una miocardiopatía dilatada. Otras condiciones en que se formen trombos a nivel de las cavidades cardíacas es cuando hay una lesión en la pared, en el endomiocardio. Y esto puede ser por la inflamación del corazón, una miocarditis, o cuando hay un traumatismo cuando estamos haciendo una cateterización. ¿Sí? Ahora, la imagen muestra los trombos en las cavidades cardíacas. En la aorta, pues casi siempre la causa principal de la formación de trombos son las placas de ateroma o la enfermedad de aterosclerosis. Y otro, los defectos morfológicos, la presencia de aneurismas o dilataciones de los vasos sanguíneos. Bien, en relación a los trombos arteriales, sus causas están relacionadas con procesos de obstrucción, ¿sí? O cuando, ya sea que la placa de ateroma creció mucho y obstruyó la luz, o se rompió la placa de ateroma, o existe una lesión vascular, algún tipo de traumatismo que nos genera la lesión celular. Entonces pueden ser traumatismos o pueden ser enfermedades inflamatorias de los vasos, las vasculitis. Los lugares más frecuentes donde vamos a encontrar los trombos, pues nos los dice la clínica. ¿Qué es lo que nos llega más frecuentemente a nuestros hospitales cuando se forman trombos arteriales? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que se tapan más frecuentemente? Pues los coronarios. Los infartos al miocardio es lo más frecuente que se formen trombos en las arterias coronarias. Después vendrían los accidentes cerebrovasculares o los trombos cerebrales. Y finalmente tenemos los trombos en las arterias femorales. Entonces recuérdenlo muy bien, si ustedes se les pregunta cuál es la localización más frecuente de formación de trombos, pues tienen ustedes que referir a las coronarias, ¿vale? En la fotografía vemos la arteria, la cual ya encontramos un coágulo sanguíneo que ya está en proceso de remodelación, pero vean cómo obstruyó completamente la luz. Los venosos, por lo general, obstruyen, tapan y se amoldan a la luz del vaso sanguíneo. Son ricos en sangre, perdón, son ricos en eritrocitos, pues como son por estasis, por el lentecimiento, permite fácilmente la acumulación de grandes cantidades de eritrocitos, que son de color rojo, los trombos venosos. Los trombos venosos pueden estar localizados en múltiples sitios, pero sobre todo predominan en extremidades inferiores, después seguirían los superiores, en los hombres el plexo periprostático, en las mujeres en las arterias ováricas, periuterinas.
Y en algunos sitios especiales, en condiciones especiales, podemos encontrar trombos en los senos durales, en la vena porta y en la vena hepática. ¿Sale? Bien. Los coágulos post-mortem tienden a ser gelatinosos, se desprenden fácilmente de la superficie del vaso sanguíneo o de las cavidades cardíacas y tienen unos depósitos, dependiendo de cómo, en qué posición haya quedado el cuerpo de la persona que falleció, vamos a encontrar una porción roja, oscura, y unas porciones amarillas o más claras, ¿no? Y esto es porque las zonas de declive son las que se va a condensar la sangre y la parte más superficial se va a depositar la fibrina y las proteínas de la sangre. Entonces vamos a encontrar esa doble capa en los trombos postmortem. Otros trombos que se pueden generar son los que se encontramos en las válvulas cardíacas. Estos trombos de las válvulas cardíacas pueden generarse por microorganismos que se adhieren a las válvulas, y esas adherencias que se dan en las válvulas se llaman vegetaciones. Pueden ser por microorganismos o pueden ser vegetaciones de tipo estéril. Las que son por microorganismos son enfermedades como la endocarditis infecciosa o bacteriana, y los estériles pueden ser dados por dos condiciones: una endocarditis trombótica no bacteriana y una endocarditis de Lippmann-Sachs, que se va mucho en la enfermedad del lupus eritematoso. Los microorganismos pueden ser hongos y bacterias. Estos pueden depositarse en las válvulas cardíacas previamente dañadas, o pueden ellas, los hongos y las bacterias, provocar un daño directo sobre las válvulas, ¿sale? ¿Y qué es lo que condiciona? Si yo daño las válvulas, pues lo más seguro es que voy a tener una lesión del endotelio que recubre las válvulas cardíacas, y por lo tanto favorezco el proceso de EVA, el proceso de procoagulante, y además altera el flujo porque ya no cierran bien las válvulas y generamos una insuficiencia. Genera alteraciones del flujo, como turbulencia principalmente, y estasis. Entonces, esto genera también un efecto procoagulante. Y aquí vamos a un ejemplo. Las vegetaciones por bacterias, como la endocarditis bacteriana, y las vegetaciones que vemos en la enfermedad de lupus eritematoso o de Lippmann-Sachs. ¿Sabe? Bueno, yo creo que hasta ahí nos va a dar tiempo. Sí, hasta ahí nos va a dar tiempo. Y ya mañana, el lunes, continuamos con esta parte de los trombos y algunas patologías relacionadas con la trombosis, ¿sale? Arteriales y venosas. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Dale. Ahora pues yo pensé que se han dormido. Vale, pues tengan buen día. No, aquí seguimos. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, Buen día. doctor. Buen día, doctor. Buen día.